Cierra los ojos ahora. Piensa en el primer país que te viene a la mente cuando hablo de las narrativas bíblicas. Déjame adivinar, pensaste en Israel, donde vivieron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Conocida como la Tierra Prometida, era un lugar esperado por los seguidores de Moisés. Tal vez pensaste en Egipto, de donde salió parte del pueblo de Dios en busca de la libertad, vagando por el desierto durante muchos años. El Éxodo narra la caída de un imperio idólatra y perverso. Pero algunos pensaron en Babilonia, que puso fin al imperio israelita en la dolorosa conquista de Jerusalén. Pero ¿y si te digo que hoy hablaré de una nación bíblica que pocos conocen y cuyo papel será importantísimo para el futuro de la humanidad? Hoy es el día de hablar de Irán y la importancia de las profecías que ya se han cumplido y las que aún están por cumplirse. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Una Biblia promedio tiene entre 1000 y 1500 páginas. Si es un material exhaustivo de estudio con comentarios, su tamaño puede ser aún mayor. Puede llegar a pesar hasta 1,5 kilos. Depende del tamaño de las letras y del tipo de público. Cuando la cubierta es de cuero, el peso puede incluso duplicarse. También depende de la traducción y de la iglesia. Si hay variaciones en la estructura física de la Biblia, hay aún más flexibilidad en la interpretación de sus enunciados. Pero a veces el mensaje es tan claro que no necesita intermediarios ni subterfugios. Es el caso de Persia, una gran porción de lo que hoy es Irán, utilizada por Dios para cumplir sus promesas. Y esto no es algo nuevo. Veremos varias ocasiones en que Dios utilizó naciones extranjeras para llevar a cabo sus planes. Dios utilizó a Egipto como refugio para la familia de Jacob durante el hambre, aunque más tarde los israelitas se convirtieron en esclavos allí. Sin embargo, esa esclavitud condujo al éxodo que mencioné, un evento necesario en la formación de la identidad israelita. Dios también permitió que los babilonios conquistaran Jerusalén y llevaran a los israelitas al exilio. Ese periodo de cautiverio fue un tiempo de reflexión y transformación para su pueblo, que eventualmente regresó a su tierra con una fe renovada. Finalmente, llegamos a Persia. La revelación verdaderamente sorprendente es que Dios utilizó a Persia, una nación de reyes paganos, para liberar a Israel. El rey Ciro tal vez fue la primera parte del plan. Considerando su papel en la liberación de los israelitas del cautiverio babilónico y su regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Esto demuestra que Dios puede usar cualquier medio o nación para cumplir sus propósitos divinos independientemente de sus creencias o prácticas religiosas. Y en un contexto más moderno, esto nos enseña a ver a las naciones no como extranjeras, sino como aliadas. En tiempos de guerra, la Biblia predica una paz que los hombres fingen no comprender, como la plaga que se instauró en el asentamiento babilónico durante la caída de la Torre de Babel. Ciro II, más conocido como Ciro el Grande, nació alrededor del año 600 a.C. en la región que hoy conocemos como Irán. Era hijo de Cambises I, rey de Persia, y de Mandane, hija del rey de los Medos. Desde joven, Ciro demostró habilidades excepcionales de liderazgo y estrategia. Fundó el glorioso imperio aqueménida, el mayor imperio de su época. Su expansión territorial fue tan victoriosa que poco a poco conquistó regiones del cercano Oriente y de Asia Central. Sus fronteras atravesaban el mar Mediterráneo. Ciro tenía otras habilidades además de la buena gestión y la estrategia bélica. Permitía que los pueblos conquistados continuaran adorando a sus dioses y conservaran sus tradiciones. Esta libertad le permitió convertirse en una figura cautivadora, respetada y nunca temida. Ciro también era un hombre que exhalaba misterio. Se dice que su abuelo, el rey Astíages, soñó con una vid que crecía en la espalda de su hija. Esta vid tenía ramas que cubrían toda Asia. Cuando despertó, acudió a los sacerdotes del reino, quienes le advirtieron que la vid era Ciro, su nieto. Crecería y tomaría su trono. Con miedo a perder el poder, Astíages ordenó a Hárpago, un sirviente, que llevara al niño a un acantilado y lo matara. Pero el hombre se conmovió con la belleza del niño y decidió perdonarlo. El rey entonces descubrió que el niño seguía vivo y, como venganza, secuestró y descuartizó al hijo de Hárpago. Luego,
invitó a Hárpago a una cena cuyo plato principal era la cabeza del joven. Ciro no muere y vive para hacer historia. Asumió el lugar de Cambises, su padre, y usó el nombre de su abuelo paterno, Ciro I. Libera al pueblo persa de los medos y, alrededor del año 550 a.C., finalmente derrota a su abuelo con la ayuda de Hárpago y expande su territorio más allá de las fronteras. Después de consolidar su poder en Persia y Media, Ciro volvió su atención hacia Lidia, un reino rico ubicado en lo que hoy conocemos como Turquía. Derrotó al rey Creso de Lidia, expandiendo aún más su imperio. Y su participación aquí en el video se cierra justo en la conquista más famosa de Ciro, la invasión de Babilonia. Ocurrió antes de los eventos narrados en el año 539 a.C. Entró en la ciudad prácticamente sin resistencia, siendo recibido como un libertador. Ciro permitió que los judíos exiliados en Babilonia regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, cumpliendo así una profecía bíblica. El retorno a la tierra prometida era de suma importancia para el pueblo judío por varias razones. Primeramente, la tierra prometida, conocida como Canaán, fue prometida por Dios a Abraham y sus descendientes como un lugar donde podrían vivir en paz y prosperidad. Esta promesa fue renovada a Isaac y Jacob, convirtiéndose en un elemento central en la identidad y la fe del pueblo israelita. Todos los patriarcas bíblicos descienden de este pacto. Pero Dios no entregó una tierra sin enseñar a su pueblo cómo arar el suelo y realizar la siembra. Los judíos tenían un conjunto de leyes y costumbres que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estas leyes, conocidas como la Torá, incluían los 10 mandamientos y otras instrucciones sobre cómo vivir una vida santa y justa. La observancia de estas leyes era fundamental para mantener la alianza con Dios y garantizar la bendición divina. Dios amaba tanto a su pueblo que deseaba habitar en Canaán, liderando un imperio distinto en la región. Sin embargo, con el tiempo, el pueblo de Israel se apartó de estas leyes y se involucró en prácticas de idolatría y corrupción moral. Profetas como Isaías y Jeremías advirtieron al pueblo sobre las consecuencias de sus pecados, pero sus advertencias a menudo fueron ignoradas. Este fue un proceso largo, con numerosas recuperaciones de poder por parte de reyes corruptos y profetas desoídos. Como resultado, Dios permitió que los babilonios conquistaran Jerusalén y llevaran al pueblo de Israel al exilio. Ese periodo de exilio fue un tiempo de gran sufrimiento y reflexión para el pueblo judío. Se alejaron de su hogar y perdieron los monumentos de su identidad en el proceso. Ese exilio fue una forma de separación física y espiritual. Era como si Dios les dijera que habían fallado y que ya no estaría disponible para ellos. Sin embargo, como sabemos, su figura paternal siempre prevaleció. Él deseaba darles una lección, no verlos sufrir. Este periodo fue importante para que entendieran que todas las acciones tenían consecuencias, incluso las más inofensivas. El retorno a la tierra prometida, con la intervención de Ciro II, figura celebrada en Irán, permitió el fin de años de idolatría y renovó el pacto con Dios. Era una oportunidad para que el pueblo judío comenzara de nuevo, reconstruyera el templo en Jerusalén y restableciera la adoración a Ichi y a Tuwh. Este retorno simbolizaba la misericordia y la fidelidad de Dios, que, a pesar de los pecados de su pueblo, estaba dispuesto a darles una nueva oportunidad. Incluso con la ayuda de Irán, Israel enfrentó muchos desafíos y fallas a lo largo de su historia, incluso después del retorno del exilio babilónico. Tras la reconstrucción del templo y la restauración de la adoración a Dios, el pueblo judío aún atravesó periodos de corrupción, idolatría y desobediencia a las leyes divinas. Estos ciclos de fracasos y arrepentimientos son una parte significativa de la narrativa bíblica, mostrando la lucha continua del pueblo para mantener su alianza con Dios. Entre ellos encontramos 4 libros históricos y 7 libros proféticos. Esta historia también se relata de diversas maneras y a través de la perspectiva de varios personajes. Los principales son los profetas, quienes luchaban a diario para que el pacto con Dios se mantuviera firme y la identidad religiosa no se desvaneciera. El tiempo pasó, pero el pueblo continuó lidiando con sus compromisos espirituales y nuevos paradigmas. Durante el periodo de los Macabeos, hubo una revuelta contra la profanación del templo por parte de Antíoco IV Epifanio. Incluso después de la victoria, Israel continuó enfrentando desafíos internos y externos. Uno de esos desafíos ocurrió poco después de la victoria,
cuando se estableció la dinastía Hasmonea, trayendo un periodo de relativa independencia y autogobierno para los judíos. Pero con nuevas relaciones de poder vinieron nuevos conflictos y disputas que desafiaban la estabilidad del reino. Todo conspiraba en contra. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén e Israel, pasó a ser una provincia del Imperio Romano. Aunque los judíos mantuvieron cierta autonomía religiosa, la presencia romana trajo nuevos desafíos y tensiones. El pueblo no se conformaría con el impacto de este dominio, y ante una gran insatisfacción, estalló la Gran Revuelta Judía. Esta revuelta terminó con la destrucción de Jerusalén y del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, una derrota que marcó profundamente la historia judía, porque el templo representaba la alianza del pueblo con Dios. Fue una destrucción simbólica. Después de los eventos desastrosos de otra derrota, muchos judíos comenzaron a dispersarse por el Imperio Romano, iniciando el periodo de la diáspora. A pesar de las dificultades, las comunidades judías continuaron floreciendo en varias partes del mundo, manteniendo sus tradiciones e identidad. A lo largo de los siglos, el deseo de regresar a la tierra prometida permaneció vivo. Este sueño comenzó a materializarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el movimiento sionista y la eventual creación del Estado de Israel en 1948. No cabe duda de que la destrucción del Segundo Templo cambió definitivamente la historia del pueblo judío. Esta fue una herida profunda en el corazón del pueblo judío, tanto en términos espirituales como en términos de identidad nacional. Nunca se cicatrizó por completo. Con la diáspora, la dispersión de los judíos por el vasto territorio no fue solo geográfica, ya que tenía un componente espiritual. El pueblo de Israel fue forzado a reconstruir su identidad sin la presencia física de Dios, lo que trajo desafíos considerables a su fe y sus tradiciones. Por eso, siempre el retorno a la tierra prometida se convirtió en el gran deseo de generaciones de israelitas. En esa época, sin tener a dónde ir, el pueblo judío se esparció por diversas regiones del Mediterráneo, incluyendo Persia, Egipto, Grecia y lo que hoy conocemos como Europa Occidental y Oriental. Aunque separados geográficamente, mantuvieron su identidad religiosa, sus tradiciones y, sobre todo, su fe. La conexión con la tierra de Israel nunca se perdió por completo y a lo largo de los siglos, el deseo de retorno permaneció vivo, moldeando personajes históricos. Además de la práctica religiosa, esta esperanza de retorno también fue influenciada por una profunda reflexión teológica. Los judíos interpretaron la diáspora como un periodo de purificación y preparación, un tiempo que exigía paciencia y arrepentimiento, pero que eventualmente llevaría a la restauración de la nación. Es importante destacar que este sentimiento de exilio no era visto como un castigo eterno, sino como una corrección temporal necesaria para alinear al pueblo de Israel nuevamente con los mandamientos y las promesas divinas. Persia o el moderno Irán había sido un aliado instrumental en la liberación de los judíos del exilio babilónico, como vimos con Ciro el Grande, y ahora nuevamente el imperio persa desempeñaba un papel en el mantenimiento de la identidad judía. Con la dispersión de los judíos por todo el imperio, Persia se convirtió en uno de los lugares donde las comunidades judías lograron prosperar, aunque en circunstancias desafiantes. De hecho, el libro de Esther nos ofrece un fascinante vistazo a la vida judía en Persia durante este periodo. La historia de Esther, que se convirtió en reina de Persia y con la ayuda de su tío Mardoqueo salvó a su pueblo de una conspiración para exterminar a los judíos, es una de las narrativas más inspiradoras de coraje y fe. Persia, como hemos visto, desempeñó un papel importante en la protección del pueblo judío y en la preservación de su cultura y fe. Incluso en la diáspora, lejos de su tierra natal, los judíos mantuvieron su fe en Huhwh, el nombre sagrado de Dios, y continuaron practicando sus tradiciones, lo que fue fundamental para garantizar su supervivencia como pueblo durante siglos de exilio. Esta supervivencia es un testimonio de la resiliencia del pueblo judío y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Incluso fuera de la tierra prometida, los judíos mantenían la esperanza de que algún día Dios los reuniría nuevamente en Jerusalén, conforme a las promesas proféticas de los antiguos. Durante este periodo de exilio y diáspora, es importante notar la influencia de Persia sobre el pueblo de Israel. El profeta Daniel es uno de los que fueron profundamente influenciados no solo por la historia de Israel durante el exilio babilónico, sino también por la comprensión de la importancia de Persia en la narrativa bíblica.
Vivió durante uno de los periodos más críticos de la historia de Israel, cuando el reino de Judá fue subyugado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el pueblo fue llevado al exilio. La historia de Daniel, contada en el libro de Daniel, revela su fidelidad a Dios en medio de un imperio pagano y ofrece visiones proféticas que involucran la ascensión y caída de imperios, incluyendo el de Persia. Daniel fue una figura singular en el exilio, no solo por ser profeta, sino también por desempeñar un papel significativo en la administración de los imperios que lo subyugaban. Sirvió en las cortes de Babilonia y después de la conquista en la corte de Persia bajo el rey Ciro el Grande y más tarde bajo Dario. Esto coloca a Daniel en una posición estratégica para entender cómo Dios utilizaría tanto a Babilonia como a Persia para cumplir su plan. En el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos el famoso sueño del rey Nabucodonosor, donde una estatua gigantesca representaba una secuencia de imperios mundiales, siendo que la cabeza de oro representaba a Babilonia. El pecho y los brazos de plata de la estatua representaban al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia como la próxima gran potencia mundial. Aquí, Daniel es el intérprete de la visión, y a través de su interpretación, Persia se destaca como el imperio que Dios levantaría tras la caída de Babilonia. Esta visión no solo predijo la ascensión de Persia, sino que también colocó a este imperio como parte de un plan divino, como uno de los grandes imperios que moldearían la historia y el futuro de Israel. Daniel profetiza que, aunque Persia fuera un imperio pagano, sería utilizado por Dios para el beneficio de su pueblo. Un detalle importante ocurre en el capítulo 8 del libro de Daniel, en una visión aún más específica sobre el imperio medo-persa. Daniel ve un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, que representaba la unión de los medos y los persas. El carnero avanza en todas direcciones, conquistando territorios, hasta que es derribado por un macho cabrío con un cuerno prominente, que representaba el imperio griego bajo Alejandro Magno. Esta visión, que se cumple históricamente con la ascensión de Grecia sobre Persia, muestra que Persia, a pesar de ser un imperio poderoso y vasto, tenía su tiempo limitado. Sin embargo, durante ese tiempo, desempeñaría un papel en el escenario global y en el destino de Israel. La visión también subraya la soberanía de Dios sobre todos los imperios de la tierra, demostrando que Él levanta y derriba naciones conforme a su propósito. Daniel influía directamente en los gobernantes de las naciones en las que servía. Cuando el imperio persa toma el control de Babilonia, el rey Ciro emite un decreto que permite a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Esto, para los judíos, no es menos que el cumplimiento de las profecías. La profecía de Isaías, por ejemplo, menciona a Ciro por su nombre muchos años antes de su nacimiento, afirmando que él sería el pastor de Dios que libertaría al pueblo de Israel. La conexión de Daniel con los gobernantes persas ayuda a solidificar el papel de Persia como un instrumento de la voluntad de Dios. Daniel, siendo una figura de confianza en la corte persa, representa un puente entre el pueblo de Israel y el liderazgo del imperio que permitió el regreso a Jerusalén. Su impacto al servir en las cortes de reyes como Ciro y Darío refuerza la visión de que Persia fue escogida por Dios para ayudar en el plan de redención de Israel. La principal lección de las visiones de Daniel es clara. Dios está en control de la historia. Él eleva y derriba naciones, y Persia, al igual que Babilonia antes de ella, fue utilizada para cumplir los designios divinos. La visión de Daniel sobre los imperios muestra que ninguna nación, por poderosa que sea, está fuera del alcance de la soberanía divina. Incluso Persia, con toda su gloria y expansión, fue solo una pieza en el vasto plan de Dios para la redención de su pueblo. La conexión entre Daniel y Persia refuerza la comprensión de que las naciones no actúan solas, sino bajo la mano invisible de Dios, que prepara a su pueblo incluso en las circunstancias más adversas, utilizando hasta imperios extranjeros para traer liberación y restauración. Como se mencionó anteriormente, las visiones de Daniel predicen la ascensión de imperios que sucederán a Persia, como el imperio griego y, eventualmente, el romano. Pero estas profecías también señalan eventos futuros, como el fin de los tiempos, en los que Irán volverá a figurar en las profecías de Ezequiel y Apocalipsis, mostrando su papel central en los acontecimientos finales antes del retorno de Cristo. La contribución de Daniel en el fortalecimiento de Persia como una nación significativa en la Biblia no se limita a su papel en el exilio,
sino que se extiende a su capacidad de interpretar y prever la importancia de extranjeros en el plan divino, muchas veces desconocidos. Persia o el actual Irán había sido un aliado fenomenal en la liberación de los judíos del exilio babilónico, como vimos con Ciro el Grande, y ahora nuevamente el imperio persa desempeñaba un papel en la preservación de la identidad judía. Con la dispersión de los judíos por todo el imperio, Persia se convirtió en uno de los lugares donde las comunidades judías lograron prosperar, aunque en circunstancias desafiantes. De hecho, el libro de Esther nos ofrece algunas páginas fascinantes de la vida judía en Persia durante este periodo. La historia de Esther, quien se convirtió en reina de Persia, y con la ayuda de su tío Mordecai, salvó a su pueblo de una conspiración para exterminar a los judíos, es una de las narrativas más inspiradoras de coraje y fe. Esta historia celebra la providencia divina en proteger al pueblo de Israel. Además de su papel histórico, Persia también tiene una relevancia profética en lo que respecta al futuro de Israel y al cumplimiento de las profecías bíblicas. Muchos estudiosos creen que Irán desempeñará un papel importante en los eventos de los últimos tiempos, conforme se describe en los libros proféticos como Ezequiel. Aunque esto suene más a especulación, los invito a analizar de cerca lo que este libro dice exactamente. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, el profeta describe una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. Entre estas naciones está Persia, que se unirá a Gog y Magog y a otras potencias en una batalla contra el pueblo elegido por Dios. Este evento, conocido como la Guerra de Gog y Magog, es visto por muchos como uno de los signos de la aproximación del fin de los tiempos. Aunque sea una guerra, obviamente estamos hablando de un pueblo cuya herencia es Cristo. Entonces, Ezequiel propone un enfrentamiento dualista entre el bien y el mal. De acuerdo con esta profecía, habrá una coalición de fuerzas que se unirá para intentar destruir a Israel, pero al final será derrotada por la intervención directa de Dios. La inclusión de Persia en esta alianza indica que el moderno Irán aún tendrá un papel significativo en los eventos que ocurrirán en el Medio Oriente en el futuro. Esta profecía, aunque involucra una batalla física, también tiene un profundo significado espiritual. Nos recuerda que las naciones del mundo están bajo la soberanía de Dios y que, al final, Él será el responsable de garantizar la seguridad de su pueblo. Incluso frente a amenazas externas, la Biblia nos asegura que Israel será preservado y que las promesas de Dios para esta nación no fallarán. Además, el involucramiento de Persia en la profecía de Ezequiel nos muestra que Dios sigue trabajando a través de las naciones, de la misma manera que lo hizo a través de Ciro en el pasado. El plan de Dios es más vasto que cualquier imperio o coalición de naciones. Incluso en los eventos globales actuales podemos ver indicios de que las promesas de Dios se están cumpliendo, y el papel de Irán en el futuro de Israel es un reflejo de esto. El sueño del retorno a la tierra prometida comenzó a materializarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el movimiento sionista, que abogaba por la creación de un Estado judío en Palestina. El sionismo fue inspirado por la necesidad de un hogar seguro para el pueblo judío, especialmente en respuesta a los siglos de persecución que habían sufrido durante la diáspora. Este sueño se hizo realidad con la creación del Estado de Israel en 1948. Tras casi 2000 años de exilio y dispersión, el pueblo judío pudo finalmente regresar a su tierra ancestral, y se estableció el Estado de Israel. Para muchos, este fue el cumplimiento de las promesas bíblicas de que Dios traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Sin embargo, la creación de Israel no trajo paz inmediata. Desde su fundación, el Estado ha enfrentado conflictos constantes con sus vecinos árabes, incluyendo la Guerra de Independencia en 1948 y varias otras guerras posteriores. Aún así, Israel se ha mantenido firme y ha prosperado, cumpliendo una vez más lo que muchos consideran como la protección divina sobre la nación. Ahora volvemos a la cuestión de Irán y su papel en los eventos futuros. Aunque Persia fue un aliado en el pasado para la liberación del pueblo judío, las profecías de Ezequiel nos muestran que Irán desempeñará un papel muy diferente en el futuro. En lugar de ser un libertador, Persia será uno de los adversarios de Israel en los últimos tiempos. Dios continúa siendo soberano sobre el curso de la historia. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede escapar del plan de Dios, e Irán no es la excepción.
A pesar de que las tensiones entre Irán e Israel continúan creciendo en el escenario geopolítico moderno, debemos recordar que todo esto forma parte de un plan mayor, un plan que culminará en la redención final de Israel y en la restauración del mundo, tal como lo prometen las Escrituras.